Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis cómo es Disney Plus? La plataforma de vídeo en streaming de Disney. ¿Qué contenidos traerá? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuándo saldrá en tu país? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Pliego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como ya sabréis, curiosos, Disney está creando su propio rival para Netflix. Una nueva plataforma de streaming donde podrán transmitir todos los contenidos que poseen, y muchos más después de la adquisición de Fox, desde Star Wars, Pixar, Marvel o Los Simpson, por ejemplo. Pues bien, hoy os voy a explicar todo lo que sabemos sobre esta nueva plataforma, que tiene la pinta de que se va a comer el mundo. Y es que Disney está apostando muy, pero que muy fuerte en este servicio de transmisión online que lanzarán a finales de 2019, un servicio llamado Disney Plus, el que ya se considera una base de operaciones para todo lo relacionado con Disney, porque será el lugar perfecto para ver las películas de Pixar, Star Wars o el fantástico, exitoso y súper taquillero universo cinematográfico Marvel. Además, la estrategia de Disney se ha encontrado con algunas expectativas importantes. Así, un analista de Morgan Stanley dijo que la plataforma podría tener 13 millones de suscriptores para finales del próximo año y proyectó que la compañía podría superar los 130 millones de suscriptores totales en todo el mundo con todos sus servicios de vídeo online para 2024. Unos servicios que son Disney Plus, Hulu y ESPN Plus. Y eso lo colocaría en el mismo campo de juego que el actual Netflix. Y es que gran parte de la programación original premium prevista para Disney Plus se apoya en las grandes franquicias de la compañía, como Marvel o Star Wars. Además de algunos contenidos creados en exclusiva para la plataforma. Series como El Mandalorian, ubicada en el universo de Star Wars, creada por George Lucas, y que tendrá lugar unos años después de los acontecimientos del Retorno del Jedi. Además, esta serie acaba de finalizar su rodaje y estará disponible para el lanzamiento de la plataforma, que será el 12 de noviembre de este año en los Estados Unidos. También habrán unos spin-offs de Marvel, como una serie basada en el personaje de los Vengadores Loki, o WandaVision, con la Bruja Escarlata y Visión, o otra con Falcon y el Soldado de Invierno, que se estrenarán en su segundo año. Y por ejemplo, el super éxito en taquilla Avengers Endgame, que está a punto de superar Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos, estará disponible en exclusiva en Disney Plus a partir del 11 de diciembre. Pero ojo, que quizás no sabéis que la disponibilidad de títulos en el futuro se complica un poco, porque la complejidad de las licencias de vídeo son la bomba. Por ejemplo, las películas de Disney estrenadas en 2016, 2017 y 2018, incluidos grandes éxitos como Black Panther, Buscando a Dory o El Último Jedi, se eliminarán de Disney Plus temporalmente en 2026, para que así puedan regresar a Netflix. Sí, lo que oís, algo súper chungo. Después lo explicaré mejor. Aún así, la mayor revelación de Disney sobre el streaming fue su precio. Y es que Disney Plus costará unos $7 al mes, un precio más barato que HBO o Netflix. Entonces, ¿valdrá la pena pagar por este servicio de vídeo de Disney Plus? Pues básicamente, si te gustan las películas de Star Wars o Marvel, o sobre todo si tienes hijos en casa, es posible que estés considerando otra suscripción cuando salga Disney Plus. Y es que el competidor de Netflix, HBO, Amazon Prime y más adelante Apple TV Plus brindará a los clientes acceso a una amplia biblioteca de contenido heredados de Disney y Fox, así como series de televisión, películas y documentales nuevos y exclusivos. Y eso no es poco. Además, Disney quiere que sus otros servicios de transmisión, tanto Hulu o ESPN Plus, se ejecuten en la misma plataforma tecnológica, para que así los usuarios puedan suscribirse a ellos con la misma contraseña y la misma información de la tarjeta de crédito. Además, Disney planea que las tres sean suscripciones individuales, pero también dijo que es muy probable que haya un descuento si coges las tres plataformas.
Así, en la plataforma Hulu será donde Disney transmita contenidos más orientados a adultos. Es allí en Hulu, por ejemplo, donde se emitirá una nueva colección Marvel de series animadas para adultos. Y es probable que también el contenido rollo Deadpool esté allí. Además, dentro de Hulu se seguirá emitiendo contenido propio, como sus propias series originales como The Handmaid's Tale o Castle Rock. Además, ahora Disney tiene el control total de Hulu. Y es que hasta hace pocos meses, Hulu era propiedad conjunta de 4 empresas, Disney incluida. Pero Disney compró el resto de Hulu que aún no tenía. Y claro, eso ha proporcionado a Disney que tenga más flexibilidad a la hora de ofrecer descuentos para los usuarios que combinen Disney Plus con Hulu o Spinning Plus. Por lo que respecta a solo Disney Plus, esta tendrá contenido de Disney, Marvel, Lucasfilms, como Star Wars, Pixar o National Geographic. Y fuera de estas categorías tradicionales, también ofrecerá las 30 temporadas de Los Simpson, una serie que vino con la adquisición de Fox. Y bueno, como os he comentado, la fecha de lanzamiento será el 12 de noviembre en los Estados Unidos. Un momento estratégicamente muy inteligente. Por un lado, porque Disney Plus puede apostar por la comercialización de todas las películas de gran presupuesto que Disney estrenará para la temporada de vacaciones. Pensad que Frozen 2 llegará a los cines el 22 de noviembre y Star Wars, el episodio 9, se lanzará el 20 de diciembre. Y es que Netflix también ha demostrado que el último par de meses del año es cuando tiende a obtener sus mayores espectadores. Por ejemplo, Bird Box, la película que fue vista por más de 80 millones de cuentas en su primer mes de estreno, se publicó el 21 de diciembre. Y Bright, la película protagonizada por Will Smith, fue la película más vista de la compañía antes de Bird Box, y esta fue lanzada un 13 de diciembre. A nivel mundial, Disney planea un lanzamiento progresivo en todo el mundo durante 2 años. La compañía proporcionó una línea de tiempo generalizada de cuándo se lanzará en las principales regiones del mundo, pero no identificó ninguna otra fecha de lanzamiento específica, excepto, claro, los Estados Unidos. Entonces, por ahora sabemos que Disney Plus se lanzará en América del Norte durante los últimos 3 meses de este año. Y parece que Disney Plus está programado para desarrollarse en Europa Occidental en el transcurso de 6 meses, entre octubre de este año y marzo del próximo año. Y en lo que respecta a América Latina, será en el transcurso de 3 meses a partir de octubre de 2020. Así que, amigos al otro lado del charco, habrá que esperar al menos un año más. Y sobre el precio, como os he dicho, es un precio bastante competitivo, ya que el servicio costará $7 al mes o 70 al año. Aunque la directora financiera de Disney, Christine McCarthy, insinuó que los precios de Disney podrían sufrir alguna modificación, ya que afirmó que pueden aumentar a medida que avanza el servicio, ya que considera que la tarifa de $7 al mes es un precio inicial. Además, la plataforma Disney Plus se podrá ver en teléfonos, tabletas, ordenadores, Smart TVs, Roku TV y PlayStation 4. En la presentación que hizo Disney también incluían fotos de Chromecast, Apple TV y Amazon Fire TV, pero la compañía aún no ha confirmado específicamente estos dispositivos. Pero claro, en general, el objetivo de Disney es tener un amplio soporte de dispositivos para llegar a todo el mundo, y lo quiere hacer antes del lanzamiento oficial en noviembre. Y es que Disney ha afirmado que podrá transmitir contenido 4K y HDR, pero no ha especificado qué títulos, ni tampoco si esos formatos de mayor calidad costarán más. Además, tampoco han especificado cuántas transmisiones simultáneas se permiten con una sola cuenta. Por otro lado, a pesar de que todas las películas de Disney se transmitirán exclusivamente en Disney Plus, la compañía no planea estrenar ninguna de sus películas de gran presupuesto en Disney Plus, lo que se conoce como un enfoque de día y fecha, es decir, lanzar la mayoría de sus películas en pantallas gigantes y a la vez en su servicio de streaming, todo al mismo tiempo, una estrategia llevada a cabo por Netflix durante años. Disney, sin embargo, planea que todas sus películas como Star Wars y Marvel sigan en curso en cines y Blu-rays antes de que estén disponibles en Disney Plus. Vamos, como ha sido durante toda la vida. Pero bueno, seguro que os preguntaréis, ¿cómo afectará esto a los contenidos de Disney en Netflix u otras plataformas? Pues bien, Disney desaparecerá principalmente de Netflix a finales de 2019. Y eso será un golpe muy duro para Netflix. Pensad que desde el año 2016, Netflix ha sido el primer lugar para ver los estrenos de Disney por streaming. Ese acuerdo significó que Netflix fue el lugar en el que acudieron los mayores éxitos de taquilla de los últimos 3 años. Y es que las 2 películas más taquilleras de 2017 y las 3 películas principales de 2016 y 2018
fueron todas de Disney, y Netflix ha sido el del estreno online de todas ellas. Pero Disney decidió no renovar el acuerdo con Netflix, ya que pensaba que acabaría siendo su propio competidor. Por lo tanto, todos los estrenos del 2019 irán en exclusiva a Disney Plus. Eso significa que Capitana Marvel, la primera película que Disney lanzó en los cines en 2019, será la primera película que Netflix se pierda. Por no hablar de Endgame, que le debe hacer un daño a Netflix que tela. Y por lo tanto, también significa que Mary Poppins Returns será la última película de Disney que tendrá algún tipo de ventana de lanzamiento en Netflix. Pero ojo, que las licencias son muy complicadas, y un informe ha indicado que Disney tendrá que devolver algunas películas a Netflix y eliminarlas de su plataforma a partir del 2026. Esto, como os he dicho anteriormente, afectará a las películas lanzadas entre enero de 2016 y diciembre de 2018, que incluyen títulos de Marvel como Civil War, Thor Ragnarok, Black Panther o Infinity War. Pero una consideración, Disney Plus no perderá estos títulos y además será solo durante un tiempo, hasta 6 años después del lanzamiento del servicio, es decir, en 2026, pero se presume que en ese momento Disney Plus habrá construido una gran biblioteca permanente de contenido original, y además continuará canalizando todos sus lanzamientos más recientes a Disney Plus, sin dejar que se emita en ningún otro lugar. Por lo tanto, presumiblemente, eso eliminará parte de las pérdidas de estas películas por un tiempo limitado. Y es que, como os digo, el tema de licencias es un tema complicado, y como es en este caso, a veces sin mucha lógica. Y lo mismo pasa con las series de Marvel en Netflix. Y es que Marvel ha publicado 6 series originales basadas en los personajes de los Defensores. Pero en 2018, Netflix canceló 3 de ellas: Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Y en este 2019, Netflix canceló The Punisher y emitió la última temporada de Jessica Jones. Y es por ello que Kevin Mayer, el ejecutivo de Disney a cargo de Disney Plus, dijo que Disney Plus posiblemente podría revivir las series canceladas. Pero según otro informe, los términos de su acuerdo original podrían restringir a Disney Plus la emisión de estas series hasta 2020. Pero bueno, esto de las licencias ya veremos. A mí no me extrañaría ver acuerdos puntuales entre las dos grandes empresas, entre Netflix y Disney Plus, para intercambiar algún contenido. Sobre todo si lo hacen de manera temporal, por unas semanas o pocos meses. Y nada, esto es lo que se sabe hoy en día de Disney Plus, una plataforma que a bien seguro será una de las líderes del mercado en un futuro próximo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Estoy seguro que conocíais Disney Plus. ¿Te darás de alta cuando salga? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os explico qué es Twitch y en este os hablo del marketing en Marvel. Un vídeo que realicé hace algún tiempo junto a mi hermano Dani, de Stream Marvel. Os aseguro que son 2 vídeos brutales. Y nada, también me podéis seguir en Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.